Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para apoyarme y proponerme nuevas historias. Videos todos los lunes, miércoles, viernes y domingos. Las crónicas de King. El trono de fuego. De Rick Riordan. Sadie. 24. Hago una promesa imposible de cumplir. Lo poco que me gustan las despedidas y las muchas que tengo que contaros. No, Carter, no era una indirecta para que cogieses tú el micro, quita de ahí. Cuando anocheció, la mansión de mi tío Amos volvía a estar en orden. Elise se ocupó de casi todo el trabajo de mampostería ella sola, con el poder del dios de la tierra. Nuestros aprendices dominaban lo suficiente el hechizo de Jainem para arreglar prácticamente todo lo demás que se había roto. Keops demostró tener tanta destreza con los trapos y el quitamanchas como con la pelota de baloncesto, y es increíble lo mucho que se adelantan las tareas de limpiar, quitar el polvo y frotar atando bayetas grandes a las alas de un grifo. Durante el día tuvimos varias reuniones. Filipo de Macedonia montaba guardia en la piscina y nuestro ejército de Satis hacía rondas por toda la propiedad, pero no hubo más ataques de las fuerzas de Apophis ni de nuestros compañeros magos. Casi se palpaba en el aire el estupor colectivo que iba extendiéndose por los 360 gnomos, a medida que se enteraban de que Esjardín se había muerto, Apophis se había alzado, Ra había vuelto y Amos Cain era el nuevo lector jefe. No sabía cuál de todas las noticias consideraban más alarmante, pero pensé que al menos podríamos recuperar el aliento mientras los otros gnomos asimilaban los nuevos acontecimientos y decidían su postura. Justo antes del ocaso, Carter y yo habíamos vuelto a la terraza y se estaba abriendo un portal al Cairo para marcharse con Amos. Con el pelo moreno recién cortado y un nuevo conjunto de maga en beige, se estaba igualita que cuando hablamos por primera vez con ella en el Museo Metropolitano, aunque desde entonces habían pasado muchas cosas. Bueno, supongo que, técnicamente, en el museo no habíamos hablado con ella porque la que estuvo allí fue Susapti. Sí, ya sé que es muy confuso seguir la pista de todo ese asunto. Deberíais aprender a convocar remedios para el dolor de cabeza. Ese conjuro es mano de santo. Se formó un portal arremolinado, y se volvió andando hacia nosotros para despedirse. Acompañaré a Amos, al lector jefe, al gnomo primero, dijo. Me aseguraré que lo reconozcan como líder de la casa. Tendréis oposición, dije. Ide con cuidado. Amos sonrió. Estaremos bien, no te preocupes. Iba vestido con su elegancia habitual, traje dorado de seda a juego con su nueva capa de piel de leopardo, sombrero de copa baja y cuentas doradas en las trencitas de su cabello. A su lado descansaban una bolsa de viaje de cuero y una funda de saxofón. Me imaginé a mi tío sentado en los escalones del trono del faraón, tocando el saxo tenor, tal vez algo de Yonko Ultran, mientras una nueva era se desplegaba en luces de color violeta y salían jeroglíficos brillantes de la boca del instrumento. Estaremos en contacto, nos prometió. Además, aquí en la casa de Brooklyn lo tenéis todo bajo control. Ya no necesitáis que os dé consejos. Intenté mostrarme valiente, aunque me repateaba que tuviese que marcharse. Haber cumplido los 13 años no significaba que me apeteciese tener responsabilidades de adulta. Desde luego, no me apetecía nada dirigir el Gnomo 21 ni capitanear ejércitos en la guerra, eso seguro. Pero supongo que no hay nadie a quien encarguen esas tareas y se sienta preparado. Sia puso la mano en el brazo de Carter. Él saltó como si le hubieran tocado con un electrodo desfibrilador. Hablaremos pronto, dijo, cuando se calmen las cosas. Pero gracias. Carter asintió, aunque parecía alicaído. Todos sabíamos que las cosas iban a tardar en calmarse. Ni siquiera estaba garantizado que viviéramos el tiempo suficiente para volver a ver a Sia. Cuídate, dijo Carter. Tienes un papel importante que desempeñar.
me lanzó una mirada y entre las dos prendió una extraña corriente de comprensión. Creo que ella empezaba a sospechar, y a temer profundamente, cuál podía ser su papel. No es que yo lo comprendiese a aquellas alturas, pero sí compartía su inquietud. Zarigüeyas, había dicho Ra. El dios del sol había despertado hablando de zarigüeyas. Si nos necesitáis, dije, llamad sin pensároslo 2 veces. No me cuesta nada acercarme y explicar 4 cositas a esos magos del gnomo primero. Amos me dio un beso en la frente a mí y unas palmaditas en el hombro a Carter. Estoy orgulloso de los dos. Me habéis dado esperanza por primera vez en años. Yo quería que se quedaran más rato en Brooklyn. Quería charlar con ellos un poco más. Pero la experiencia con Johnson me había enseñado a no ser avariciosa con el tiempo. Era mejor disfrutar del que tienes y no pasarte el día suspirando por un poco más. Amos y Sia cruzaron el portal y desaparecieron. Justo al ocaso, una gotabas llegó a la gran sala. En lugar de su habitual mono de gimnasia, llevaba un vestido egipcio formal y un montón de joyas que parecían bastante incómodas. Me había olvidado de lo difícil que es recorrer el cielo en la barcaza solar, dijo, secándose la frente. Y del calor que hace. La próxima vez, pienso llevarme un platito y una nevera llena de leche. ¿Ra está bien? Pregunté. La diosa gata frunció los labios. Bueno, está como estaba. He llevado el barco al salón del trono de los dioses. Están reuniendo una tripulación descansada para la travesía de esta noche. Pero deberíais ir a verlo antes de que zarpe. ¿La travesía de esta noche? Repitió Carter. ¿Por la Duat? Pero si acabamos de sacarlo de allí. Bast separó los brazos. ¿Qué esperabais? Habéis vuelto a poner en marcha el antiguo ciclo. Ra pasará sus días en los cielos y sus noches en el río. Los dioses tendrán que defenderlo como solían hacer. Venga, vamos. Que solo tenemos unos minutos. Estaba a punto de preguntarle cómo pensaba llevarnos al salón del trono. Bast nos había dicho 1,000 veces que se le daba fatal convocar portales. Entonces apareció una puerta de pura sombra en medio de nuestra sala. De ella salió Anubis, como siempre irritantemente guapo con sus vaqueros negros y su chaqueta de cuero, además de una camiseta blanca de algodón que le ceñía el pecho tan bien que me hizo dudar si se la pondría posta para lucirse. Sospeché que no. Seguro que por las mañanas ya salía de la cama con ese aspecto tan perfecto. Vale, esa imagen no me ayudó nada a concentrarme. Hola, Sadie, dijo. Sí, Carter, él también se dirigió primero a mí, ¿qué quieres que te diga? Así de importante soy. Intenté parecer enfadada con él. Anda, si eres tú. Qué pena que no estuvieses en el inframundo mientras nos apostábamos las almas. Sí, me alegro de que sobrevivierais, dijo. Tu panegírico habría sido difícil de escribir. Qué gracioso. ¿Dónde estabas? En sus ojos marrones apareció una dosis adicional de tristeza. Ocupándome de un proyecto paralelo, dijo. Pero deberíamos darnos prisa. Hizo un gesto hacia la puerta de oscuridad. Crucé la primera, a zancadas, solo para demostrarle que no me daba miedo. El portal llevaba al salón del trono de los dioses. La multitud de dioses que había allí congregada se giró para mirarnos. El palacio parecía aún más grandioso que en nuestra última visita. Las columnas eran más altas y estaban pintadas con mucho más detalle. En el suelo de mármol pulido había un diseño de constelaciones que daban la impresión de girar, como si estuviéramos cruzando la galaxia. El techo refulgía como un inmenso panel fluorescente. El estrado y el trono de Horus estaban apartados a un lado, de forma que ahora recordaban más al asiento de un observador que a la atracción principal. En el centro de la estancia relucía la barcaza solar, sujeta por andamiajes.
Su tripulación de esferas luminosas revoloteaba por todas partes, fregando la cubierta y revisando los aparejos. Los Ureus volaban en círculos alrededor del trono de fuego, donde se sentaba Ra vestido con los ropajes de un rey egipcio, con su látigo y cayado en el regazo. Tenía la barbilla apoyada en el pecho y roncaba como un campeón. Un joven musculoso vestido con armadura de cuero se adelantó hacia nosotros. Tenía la cabeza afeitada y sus ojos eran de distinto color, uno de oro y el otro de plata. Bienvenidos, Carter y Sadie, dijo Horus. Es un honor para nosotros. Las palabras no cuadraban con su tono, que era forzado y formal. Los otros dioses hicieron inclinaciones respetuosas, pero les noté la hostilidad que bullía bajo la superficie. Todos se habían engalanado con sus mejores armaduras, y tenían un aspecto de lo más imponente. Soek, el dios cocodrilo, que no era precisamente mi favorito, llevaba una cota de malla verde y un cayado inmenso que parecía hecho de agua en movimiento. Negbet estaba tan pulcra como puede estarlo un buitre, con su capa de plumas negras sedosa y arreglada. Inclinó la cabeza hacia mí, pero sus ojos decían que todavía ansiaba desmembrarme. Babi, el dios babuino, se había cepillado los dientes y peinado el pelaje. Llevaba un balón de rugby bajo el brazo, seguramente porque mi abuelo le había contagiado la obsesión. Jonsu estaba en el salón con su traje plateado y brillante, sonriendo y entretenido en lanzar una moneda al aire y volver a cogerla. Me entraron ganas de partirle la cara, pero él hizo un gesto con la cabeza como si fuésemos viejos amigos. Estaba presente hasta Set, con su demoníaco traje discotequero rojo, apoyado en una columna al fondo del gentío y con su báculo negro de hierro en la mano. Recordé que su promesa de no matarme solo era válida hasta que liberásemos a Ra, pero, de momento, parecía relajado. Se levantó el sombrero y sonrió, disfrutando con mi incomodidad. Tot, el dios del conocimiento, era el único que no se había arreglado para la ocasión. Llevaba vaqueros y su bata de laboratorio llena de garabatos. Me observó con sus extraños ojos de caleidoscopio, y me dio la sensación de que era el único en la sala que sentía alguna compasión por nuestra inquietud. Isis vino hacia nosotros. Su larga melena negra estaba recogida en una trenza que se perdía bajo los hombros de su vestido vaporoso. En su espalda brillaban las alas de arco iris. Me hizo una reverencia formal, pero sentí la terrible frialdad que emanaba. Horus se volvió hacia los dioses reunidos. Me di cuenta de que ya no llevaba la corona de faraón. Contemplad, dijo a la multitud. Aquí están Carter y Sadie King, que han despertado a nuestro monarca. Que no haya ninguna duda, el enemigo, Apophis, se ha alzado. Debemos unirnos todos bajo el liderazgo de Ra. Ra farfulló en sueños. Fular, Colonia, Wombat. Y volvió a roncar. Horus carraspeó. Yo le juro lealtad. Y espero que todos me imitéis. Yo protegeré el barco de Ra en su recorrido de esta noche por la Duat. Todos vosotros cumpliréis con ese deber por turnos, hasta que el dios solar esté recuperado del todo. No sonaba nada convencido de que aquello fuese a ocurrir algún día. Encontraremos la forma de derrotar a Apophis, exclamó. Pero ahora, celebremos el retorno de Ra. Yo doy la bienvenida a Carter King como a un hermano. La música empezó a sonar en la sala. Ra, todavía en su trono de la barcaza, despertó y se puso a dar palmadas. Sonrió al ver a los dioses que revoloteaban por todas partes, algunos con forma humana y otros disueltos en volutas de vapor, fuego o luz. Isis me cogió de las dos manos. Espero que sepas lo que estás haciendo, Sadie, dijo con voz gélida. Nuestro mayor enemigo se alza, y tú has destronado a mi hijo para ponernos a las órdenes de un dios senil. Dale una oportunidad, dije, aunque notaba que mis tobillos se estaban volviendo de mantequilla. Horus puso las manos en los hombros de Carter. Sus palabras no fueron más amistosas que las de Isis.
Sigo siendo tu aliado, Carter, prometió. Te prestaré mi fuerza siempre que la pidas. Tú devolverás la senda de mi magia a la casa de la vida, y lucharemos juntos para destruir a la serpiente. Pero no te equivoques, me has derribado del trono. Si tu decisión nos cuesta la guerra, juro que mi último acto antes de que se me trague a Puffy será aplastarte como a un insecto. Y si al final resulta que ganamos esta guerra sin la ayuda de Ra, y por tanto me has humillado para nada, juro que la muerte de Cleopatra y la maldición de Akenatón serán nimiedades comparadas con la ira que desataré sobre ti y tu familia, hasta el final de los tiempos. ¿Lo comprendes? Tengo que reconocer a Carter que sostuvo la mirada al dios de la guerra. Tú cumple con tu cometido, dijo Carter. Horus fingió reír de cara al público, como si él y Carter acabasen de compartir un buen chiste. Ahora márchate, Carter. Ve a comprobar por ti mismo el precio de tu victoria. Esperemos que todos tus aliados no compartan el mismo destino. Horus nos dio la espalda y se unió a las celebraciones. Isis me sonrió una última vez antes de transformarse en un arco iris chispeante. Bast seguía a mi lado, mordiéndose la lengua, pero se le notaban las ganas de utilizar a Horus como afilador de uñas. Anubis parecía avergonzado. Lo siento, Sadie. ¿A veces los dioses podemos ser desagradecidos? Repliqué. ¿Insoportables? Se sonrojó. Supongo que pensó que me refería a él. Podemos ser lentos en llegar a comprender lo que es importante, dijo finalmente. A veces nos cuesta un poco apreciar lo nuevo, aunque pueda cambiarlo todo para bien. Enfocó en mí aquellos ojos cálidos y yo quise derretirme hasta que solo quedara un charquito. Tenemos que irnos, interrumpió Bast. Nos queda una última parada, si os veis capaces. El precio de la victoria, recordó Carter. ¿Ves? ¿Está vivo? Bast suspiró. Una pregunta difícil. Por aquí. El último lugar que quería ver de nuevo era acres soleados. En la residencia de ancianos no había cambiado gran cosa. La renovada luz solar había servido de poco a los dioses ancianos. Todavía arrastraban sus portazueros de un lado a otro, se daban golpes contra las paredes y cantaban himnos antiguos mientras buscaban en vano unos templos que ya no existían. Se les había unido un paciente nuevo. Bess, en bata de hospital, estaba sentado en una silla de mimbre, con la mirada perdida en la ventana que daba al lago de fuego. Tauret estaba arrodillada a su lado, con sus diminutos ojos de hipopótamo enrojecidos de tanto llorar. Intentaba que Bess bebiera de un vaso. Al dios enano le chorreaba agua por la barbilla. Sus ojos inexpresivos estaban fijos en la lejana catarata ardiente, cuya luz roja le bañaba el rostro. Tenía los rizos peinados y llevaba una nueva camisa bayana azul y pantalones cortos, de modo que se le veía cómodo. Pero fruncía el ceño. Sus dedos agarraban los brazos de la silla, como si supiera que debería recordar algo pero no pudiese. Tranquilo, ¿ves? La voz de Tauret flaqueó mientras le pasaba un pañuelo por la barbilla. Irás mejorando. Yo te cuidaré. Entonces reparó en nuestra presencia y su rostro se endureció. Para ser una diosa benigna de los nacimientos, Tauret podía dar bastante miedo cuando se lo proponía. Dio unos golpecitos en la rodilla del enano. Vuelvo enseguida, ¿ves, querido? Se puso de pie, cosa que no debió de serle fácil con aquella barriga hinchada que tenía, y nos alejó de la silla. ¿Cómo se puede tener el valor a presentarse aquí? ¿Es que aún no ha habido suficiente? Estaba al borde de romper a llorar y disculparme, pero entonces me di cuenta de que su rabia no iba dirigida a nosotros. Estaba mirando con odio a Bast. Tauret, Bast giró las muñecas, enseñándole la palma de las manos. No era mi intención. Bess era mi amigo. Era uno de tus juguetitos, gata. El grito de Tauret fue tan fuerte que algunos pacientes se echaron a llorar. Eres tan egoísta como todos los de tu especie, Bast.
Para ti Bess siempre fue de usar y tirar. Sabías que te amaba y te has aprovechado de ello. Has jugado con él como si fuera un ratón bajo tu zarpa. Sabes que no es así, musitó Bast, pero su pelo empezaba a erizarse como solía hacer cuando se asustaba. Y no era para menos. En el mundo hay pocas cosas que den más miedo que un hipopótamo. Furioso, Tauret dio una patada al suelo con tanto ímpetu que se le rompió el tacón. Bess merecía algo mejor. Mejor que tú. Tenía muy buen corazón, y yo nunca le olvidé. Aquello tenía pinta de derivar en una pelea injusta y muy violenta de gata contra hipopótama. No sé si hablé para salvar a Bast, por el bien de los pacientes traumatizados o para ahogar mis propios remordimientos, pero en cualquier caso me interpuse entre las diosas. Lo arreglaremos, solté. Tauret, te lo juro por mi vida. Encontraremos la forma de curar a Bess. Me miró, y la rabia se fue escurriendo de sus ojos hasta que solo quedó lástima. Ay, niña, niña. Ya sé que lo dices con buena intención, pero no quiero que me des falsas esperanzas. Llevo demasiado tiempo confiando en falsas esperanzas. Venga, acercaos si queréis. Mirad lo que le ha pasado al mejor enano del mundo. Y luego dejadnos solos. No me prometas lo que es imposible que suceda. Dio media vuelta y regresó hacia el mostrador de enfermería cojeando por culpa de su zapato roto. Bast bajó la cabeza. Tenía en el rostro una expresión muy poco felina, la vergüenza. Os espero aquí, dijo. Sabía que no le haríamos cambiar de opinión, así que Carter y yo nos acercamos a Bess los dos solos. El dios enano estaba en la misma postura de antes. Seguía sentado en su silla de mimbre, con la boca entreabierta y la mirada fija en el lago de fuego. ¿Ves? Le puse la mano en el brazo. ¿Me oyes? No contestó, por supuesto. Llevaba un brazalete en la muñeca con su nombre escrito en jeroglíficos bellamente decorados, probablemente obra de la propia Tauret. Lo lamento muchísimo, le dije. Recuperaremos tu ren. Encontraremos la forma de curarte. ¿A que sí, Carter? Claro. Carraspeó, y os aseguro que en aquel momento ya no era ningún modelo de masculinidad. Sí, te lo juro, ¿ves? Aunque sea. Supongo que iba a decir, aunque sea lo último que hagamos, pero tomó la sabia decisión de interrumpirse. Teniendo en cuenta la guerra contra Apophis que estaba a punto de estallar, era mejor no pensar en lo poco que podían durar nuestras vidas. Me acerqué y le di un beso al dios en la frente. Recordé nuestro primer encuentro en la estación de Waterloo, cuando nos chofereó a Liz, a Emma y a mí hasta un lugar seguro. Me acordé de cómo había espantado a Nesbeth y a Abby con su ridículo bañador de Sleep. Pensé en el absurdo Lenin de chocolate que había comprado en San Petersburgo, y en cómo nos había rescatado a Walt y a mí del portal horizontal en arenas rojas. Ya no podía concebirlo como alguien pequeño. Tenía una personalidad enorme, colorida, extravagante, maravillosa, y parecía imposible que nunca fuese a volver. Había entregado su vida inmortal para que ganáramos una hora de tiempo. Imposible evitar las lágrimas. Al final, Carter tuvo que apartarme de la silla. No recuerdo el trayecto hasta casa, pero sí que me sentí como si cayésemos en vez de ascender, como si el mundo mortal se hubiera vuelto un lugar más tenebroso y triste que cualquiera de la Duat. Esa tarde me quedé sola, sentada en mi cama con las ventanas abiertas. La primera noche primaveral había llegado sorprendentemente cálida y agradable. En la orilla del río titilaban miles de lucecitas. La panadería del barrio llenaba el aire con el aroma de la masa horneándose. Yo escuchaba mi lista de canciones para los momentos tristes y me maravillaba de que solo hubieran pasado unos días desde mi cumpleaños. El mundo había cambiado. El dios solar había regresado. Apophis era libre y, aunque estaba desterrado a algún sector profundo del abismo, no tardaría en volver. Se acercaba la guerra. Teníamos mucho trabajo por delante.
Y, sin embargo, yo seguía sentada, escuchando las mismas canciones que antes, mirando mi póster de Anubis y dando vueltas y vueltas en la cabeza a un tema tan trivial e irritante como, sí, lo habéis adivinado. Los chicos llamaron a la puerta. Pasa, dije sin mucho entusiasmo. Sería Carter. A veces charlábamos un rato antes de acostarnos, para ponernos al día. Pero era Walt, y de pronto fui muy consciente de que llevaba puesta una camiseta vieja y los pantalones del pijama. Seguro que tenía el pelo tan desastrado como Nesbeth. Daba igual que Carter me viese así, pero Walt, mal. ¿Qué haces tú aquí? Dije, en un tono un poco más agudo y fuerte de lo que pretendía. Parpadeó, claramente sorprendido por mi poca hospitalidad. Perdona, ya me voy. No. O sea, no pasa nada. Es que me ha sorprendido. Y que, ya sabes, tenemos reglas sobre que los chicos entren en los cuartos de las chicas sin supervisión. Ya sé que me salió una frase de muermo total, casi digna de Carter. Pero es que estaba nerviosa. Walt se cruzó de brazos. Eran brazos bonitos. Llevaba una sudadera de baloncesto y pantalones cortos de deporte, con su habitual colección de amuletos al cuello. Tenía un aspecto tan sano y atlético que costaba creer que se estuviese muriendo por culpa de una maldición antigua. Bueno, tú eres instructora, dijo. ¿No puedes supervisarme? Seguro que me puse roja como un tomate. Vale. Supongo que si dejas la puerta entreabierta. Bueno, ¿qué te trae por aquí? Se apoyó contra la puerta del vestidor. Comprobé con horror que aún estaba abierta, dejando a la vista mi póster de Anubis. Con todo lo que está pasando, dijo Walt, ya preocupaciones. No quiero que también te preocupes por mí. Demasiado tarde, reconocí. Asintió, como si estuviera igual de frustrado que yo. Tendrás suficientes. Ese día del desierto, en Barillao, ¿pensarías que estoy majara si te digo que fue el mejor de mi vida? Me entró un cosquilleo en el estómago, pero procuré mantener la calma. Bueno, hubo transporte público egipcio, un atraco de bandoleros, camellos que olían mal, momias romanas psicóticas y granjeros poseídos. Sí, fue un día intenso. ¿Y tú? Me dijo. Sí, bueno. Supongo que no desentonó mucho en la lista de catástrofes. No lo decía por eso. Me sentí muy mala instructora, estaba nerviosa y confundida, y para colmo albergaba pensamientos muy poco instructoriles. Se me fue la mirada a la puerta del vestidor. Walt se dio cuenta. Señaló a Nubis. ¿Quieres que la cierre? Sí, respondí. No. Puede ser. O sea, da igual. Bueno, no es que da igual. Pero... Walt se rió como si no le molestase nada mi incomodidad. Oye, Sadie. Lo que quería decirte es que, pase lo que pase, me alegro de haberte conocido. Me alegro de haber venido a Brooklyn. Ya se está trabajando en un remedio para mí. A lo mejor encuentra algo, pero en cualquier caso, todo está bien. No todo está bien. Creo que el arrebato de furia me sorprendió a mí más que a él. Walt, estás muriéndote por una puñetera maldición. Además tuve a Menzico en mis manos, dispuesto a explicarme la cura, y te fallé. Igual que fallé a vez. Ni siquiera fui capaz de traer de vuelta a Ra como debe ser. Me odié a mí misma por llorar, pero no era capaz de contenerme. Walt se acercó y se sentó a mi lado. No intentó pasarme el brazo por detrás de los hombros, y menos mal. Ya me tenía bastante confundida. No me has fallado, dijo. No has fallado a nadie. Hiciste lo que era correcto, y para eso siempre hay que sacrificar algo. Pero no tú, dije. No quiero que mueras. Su sonrisa redujo mi mundo a solo 2 personas.
que el regreso de Ra no me haya curado, dijo, pero sí me ha dado esperanza. Eres increíble, Sadie. No sé cómo, pero conseguiremos que funcione. No pienso abandonarte. Qué bien sonaba. Qué excelente. Qué imposible. ¿Cómo puedes estar tan seguro? Su mirada cayó en la imagen de Anubis, y luego regresó a mi cara. Tú intenta no preocuparte por mí. Hay que concentrarse en derrotar a Apophis. ¿Se te ocurre alguna forma? Hizo un gesto en dirección a mi mesita de noche, donde estaba mi vieja y destrozada grabadora de casete, la que me habían regalado mis abuelos hacía siglos. Cuéntale a todo el mundo lo que ha pasado de verdad, dijo. No permitas que Jacoby y los demás difundan mentiras sobre tu familia. Yo vine a Brooklyn porque me llegó tu primer mensaje, con vuestra grabación sobre la pirámide roja y el amuleto de Aid. Pedisteis ayuda y nosotros vinimos a ayudar. Ha llegado el momento de volver a pedirla. Pero, ¿a cuántos magos llegamos la primera vez? ¿20? Oye, que anoche lo hicimos bastante bien. Wolf me sostuvo la mirada. Pensé que a lo mejor me besaba, pero a los dos nos contuvo algo, la sensación de que lo volveríamos todo más incierto, más frágil. Enviad otra grabación, Sadie. Contá la verdad y punto. Cuando tú hablas, se encogió de hombros y se levantó para marcharse. Bueno, cuesta no hacerte caso. Pocos momentos después de que se marchase, entró Carter con un libro bajo el brazo. Me encontró oyendo mi música triste, mirando fijamente la grabadora de la mesita. ¿Qué hacía Walt saliendo de tu habitación? Preguntó. En su voz había un matiz de hermano protector. ¿Qué pasa? Era solo, miré el libro que traía. Era un libro de texto viejo y hecho polvo, y me pregunté si pretendía ponerme deberes de algún tipo. Pero la portada con diseño de rombos y letras metalizadas me sonaba muchísimo. ¿Qué es eso? Carter se sentó a mi lado y me ofreció el libro con evidente nerviosismo. No es un collar de oro, ni siquiera un cuchillo mágico. Pero ya te dije que tenía un regalo de cumpleaños para ti. Es esto. Pasé los dedos por las letras multicolores del título. Repaso de ciencias para el primer año de carrera, 12ª edición. Luego lo abrí. En el lado interior de la portada había un nombre escrito con letra preciosa, Ruby Kane. Era el libro de texto universitario de mamá, el mismo que solía leernos cuando nos acostábamos. Era ese mismo ejemplar. Pestañeé para evitar las lágrimas. ¿Cómo lo has? Los satis de la biblioteca, dijo Carter. Pueden traer cualquier libro. Ya sé que es un regalo un poco cutre. No he tenido que pagarlo, ni tampoco lo he hecho yo mismo, pero... Cállate, idiota. Lo rodeé con los brazos. Es un regalo de cumpleaños maravilloso. Y tú eres un hermano maravilloso. Ala, Carter. Ahí lo tienes, registrado por los siglos de los siglos. Pero que no se te suba a la cabeza, me pillaste en un momento de debilidad. Pasamos las páginas, sonriendo al ver los mostachos que Carter había pintado con ceras a Isaac Newton, y los diagramas desfasados del sistema solar. Encontramos una vieja mancha que tenía que ser de mi puré de manzana. De pequeña, me encantaba el puré de manzana. Pasamos los dedos por las notas al margen, escritas con la bonita caligrafía de mamá. El simple hecho de sostener el libro hizo que me sintiera más cerca de mi madre, y me impresionó lo mucho que había acertado Carter al regalármelo. Aunque conocía su nombre secreto y creía saberlo todo sobre él, ese chico había logrado sorprenderme. Bueno, ¿qué decíamos de Walt? Preguntó. ¿Ocurre algo? Cerré de mala gana el repaso de ciencias. Y sí, seguramente fue la única vez en toda mi vida que había cerrado un libro de texto de mala gana. Me levanté y dejé el volumen en mi tocador. Entonces cogí la vieja grabadora.
Ocurre que tenemos trabajo, dije a Carter, lanzándole el micrófono. Así que ahora ya sabéis lo que ocurrió de verdad el día del equinoccio, cómo murió el anterior lector jefe y cómo Amos ocupó su lugar. Desjardins sacrificó su vida para darnos un poco de tiempo, pero Apophis está cada vez más cerca de salir del abismo. Puede que nos queden semanas, si tenemos suerte. O días, si no. Amos está intentando establecerse como líder de la Casa de la Vida, pero no le será fácil. Algunos gnomos se han declarado en rebeldía. Muchos creen que los que hemos tomado el poder por la fuerza. Vamos a difundir esta grabación para dejar las cosas claras. Aún no tenemos todas las respuestas. No sabemos cuándo ni dónde atacar a Apophis. No tenemos forma de curar a Ra, ni a Bes, ni siquiera a Wolt. No sabemos cuál será el papel que desempeñe Sia, ni si podemos confiar en que los dioses nos apoyen. Y lo peor de todo, yo estoy completamente dividida entre dos chicos increíbles, uno que se muere y otro que es el dios de la muerte. ¿Qué clase de decisión es esa? En serio os lo pregunto. Ya, lo siento, me iba por las ramas otra vez. El caso es que, estéis donde estéis y sea cual sea vuestro tipo de magia, necesitamos vuestra ayuda. Si no nos unimos y aprendemos bien rápido la senda de los dioses, no tendremos la menor oportunidad. Espero que Walt tenga razón y de verdad os cueste no hacerme caso, porque el reloj está en marcha. Tendremos una habitación preparada para vosotros en la casa de Brooklyn. Nota del autor. Antes de publicar un manuscrito tan alarmante como este, me vi en la obligación de comprobar algunos detalles de la historia que cuentan Sadie y Carter. Ojalá pudiera afirmar que todo es una invención. Por desgracia, parece ser que buena parte de lo que narran está apoyado en hechos reales. Las reliquias y lugares que mencionan en Estados Unidos, Inglaterra, Rusia y Egipto existen de verdad. El palacio del príncipe Mensico en San Petersburgo es real, y la historia de la boda enana es auténtica, aunque no he encontrado mención alguna que uno de los enanos pudiera ser un dios, ni a que el príncipe tuviera un nieto llamado Vladimir. Todos los dioses y monstruos egipcios que han encontrado Carter y Sadie aparecen reflejados en documentos de la antigüedad. Han llegado a nuestros días muchos relatos distintos del viaje que cada noche emprende Ra por la Duat y, si bien las historias son muy variadas, la descripción de Carter y Sadie encaja con lo que se conoce de la mitología egipcia. En pocas palabras, creo que podrían estar diciendo la verdad. Su petición de ayuda es genuina. Si cayera alguna otra grabación de audio en mis manos, transmitiría la información, pero, si de verdad Apophis se alza, tal vez no llegue la oportunidad. Por el bien del mundo entero, espero equivocarme.